Primero necesito que por favor me digan si se escucha por Zoom, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya comencemos. Primero quería comentarles un poquito sobre, no sé si están viendo acá, ahí sí. Ya, primero que todo, nosotros hoy día vamos a hacer dos cosas el día de hoy. Primero, la primera hora, vamos a estar viendo temas netamente logísticos del programa y les quiero hacer un pequeño resumen de lo que se va a tratar el curso. Creo que eso es sumamente importante para que ustedes se puedan ordenar bien en su estudio, etcétera, etcétera. A lo mejor terminaremos un par de minutitos antes del primer bloque. Y el segundo bloque ya vamos a entrar de lleno a la primera unidad, ¿ya? Que es modelo de dos periodos, que este es un ramo, Finanzas 2, que es bastante teórico, tiene bastante materia, y es sumamente importante que vayamos agarrándole el ritmo pronto, ¿ya? Además, dentro de las cosas prácticas que les tengo que decir, para que al tiro vayan anotando, están las siguientes. Uno, nosotros vamos a tener nuestro web cursos, que ya lo vieron, donde les mandé el mensaje, etcétera, etcétera, pero todas las evaluaciones van a ser en un metacurso que tenemos junto con otro profesor que dicta también este ramo, que es el profesor Martínez. No sé si lo vieron. Ya lo vieron, ¿no es cierto? Sí, acá lo que está en la sala. Entonces, en ese metacurso, ustedes van a tener todas las evaluaciones, que ya les voy a mostrar cuáles son las evaluaciones que vamos a tener en este curso. Ese es el punto 1. Luego, ya entrando directamente en el programa que ustedes están viendo, les quiero comentar también otros temas. Primero, aunque parezca un poquito de perogrullo, pero mi correo es el que está ahí. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces me han escrito correo, me dicen, no, profesor, es que no me responde o cosas así, y es porque desde los años que estoy haciendo clase acá, me han asignado 2 o 3 correos distintos. Por lo tanto, les pido que tengan mucho ojo, ese es el único correo al cual yo tengo acceso. ¿Ya? ¿Estamos claros? Me imagino los que están en Zoom, están escuchando, cualquier cosa me avisa. Después, para que también estén muy claritos, nosotros vamos a tener un ayudante instructor y una ayudante correctora. ¿Ya? Felipe fue alumno mío el año pasado, ya ha trabajado un par de veces conmigo y además está haciendo ahora el magíster de finanzas. Por lo tanto, creo que vamos a tener un equipo sumamente bueno, creo que les van a poder ayudar muchísimo y Felipe en este caso puntual va a ser fundamental en los trabajos que vamos a hacer en grupo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le pedí que él estuviera muy atento a eso. Eso es parte clave de nuestro semestre, los trabajos. Por otro lado, tenemos a Macarena, no sé, me imagino que los que han tenido antes conmigo, más de algunos sabrá que Macarena me ayudante correctora hace muchos años, en muchos cursos. También ella realizó el magíster de finanzas hace unos 2 o 3 años atrás, se dedica al área financiera, por lo tanto no van a tener ningún problema, tiene total disposición y aparte maneja muy muy bien lo que nosotros vamos a ver ahora. Creo que es una oportunidad sumamente buena para poder aprovechar tener 2 ayudantes con esa experiencia y que puedan este semestre estar a full disponibles. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me van? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Violita? ¿Para partir? Luego, una de las cosas que a nosotros nos pidieron es que exista el mayor acompañamiento posible de los alumnos. ¿A qué me refiero? De que ojalá no lleguemos a mitad de semestre o final de semestre y nunca se haya realizado una instancia para que los alumnos puedan interactuar con nosotros, puedan participar. ¿Y eso qué significa? Primero, nos pidieron explícitamente que las ayudantías no sean grabadas de antes, sino que es directamente todas las ayudantías, que en este curso son semana por medio, son, si no me equivoco, 8, no sé si 8 o 9 ayudantías que va a hacer Felipe, van a ser directamente por Zoom, pero el ayudante con ustedes, resolviendo el ejercicio. Siempre, para los que no puedan asistir, siempre se va a subir el video, para su tranquilidad, pero siempre va a ser Felipe con ustedes y listo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Eso es lo primero en relación al, comillas, acompañamiento.
Segundo, es que si bien yo trato de dar todos los horarios posibles de consulta, también me dijeron que sea más explícito con eso. Esos horarios que yo puse ahí son los que yo generalmente este semestre pretendo dar de horarios de consulta, que son martes, miércoles y jueves en el primer bloque. Si necesitan otro horario, yo también, yo en general, pasan dos cosas. Uno, que paso muchísima parte del día, una parte muy importante del día en la universidad. Por lo tanto, los que tengan dudas estando acá me pueden avisar, no hay ningún problema. Eso, cuenten con eso. Este curso es muy cualitativo, muy teórico. Por lo menos unos 2/3 teóricos. Por lo tanto, lo que necesitamos acá es mucho de criterio para ir formándoles a ustedes la mejor forma de analizar todos los problemas, todas las instancias que vayamos teniendo. Y ya se van a dar cuenta en el módulo número 2, el cual es un curso en el que es de mucha intuición, mucho de entender, mucho aprendizaje, que no necesariamente tiene que ver con la mecanización. Eso yo creo que les va a ayudar muchísimo. Este es un curso de cierre. ¿A qué me refiero con un curso de cierre? Que acá vamos a englobar materias de gran parte de la línea de las finanzas y de contabilidad. Ya, hasta ahí las partes un poquito más técnicas de dónde, qué, etc. Sigamos avanzando. Ah, ahí. Ya, un tema, para los que me conocen un poquito más, saben que no me gusta que ustedes tengan mucha incertidumbre en las evaluaciones que van a tener. Por eso siempre que empiezo a revisar el programa, les comento esto. Esos son los porcentajes y los tipos de evaluaciones que vamos a tener. Vamos a tener prueba 1, prueba 2, 30% cada una. Además, la prueba 2 no es eximible, pero es en periodo de exámenes. Para que tomen nota de eso, por favor. ¿Ya? Para que en el fondo no exista incertidumbre ni nada. Yo no tengo problema, en el caso que todos puedan, por ejemplo, adelantarlo un poquito. El semestre pasado en Finanzas 1 me comentaron, pero finalmente algunas personas no podían. Se los dejo como inquietud. ¿Ya? Es muy probable que sea en la fecha que nos da pregrado para el examen de Finanzas 2, va a ser la prueba 2. ¿Por qué es prueba, como les dije? Porque no es eximible. Por lo tanto, eso tiene igual otras implicancias académicas. ¿Cómo qué? De que al ser prueba 2 y no examen, es una evaluación que no puede ser global. Ojo con eso. Es una evaluación que va a estar centrado en la segunda materia del curso. Obviamente que hay cosas que se pueden repetir, pero va a estar centrado únicamente en la segunda materia del curso. Y eso es una de las cosas que vamos a ver también ahora en la primera hora, es por qué el curso tiene, tiene solamente 2 pruebas y no 3, como se ha tenido históricamente hasta antes de las finanzas. De que el curso está muy clarito en decir, miren, la primera mitad, teoría de inversiones, la segunda mitad, finanzas corporativas. Ya, tenemos las 2 pruebas. Luego, nosotros vamos a tener un trabajo. El trabajo de valorización es un 20% del curso, que es, yo me atrevería a decir, una de las partes en donde los alumnos más aprenden. ¿Por qué? Porque yo les puedo hablar del beta, puedo decirles cómo se desapalanca, puedo decirles qué es lo que es algo libre de riesgo, cómo se calcula la tasa, etcétera, pero lo que ustedes más importante tienen que entender es cómo eso se aplica a la vida real. ¿Y cómo se aplica eso a la vida real? Va a ser en un trabajo. Como les dije, a nosotros nos encanta poder realizarlo porque tiende a ser algo muy práctico con cosas efectivas. Ustedes ahí por primera vez, me atrevería a decir, van a tener los conocimientos necesarios para poder hacer un trabajo realmente práctico. Ya no va a ser con ciertas condiciones, ya no va a ser solo contable, no va a ser esta finanza 1, sino que va a ser un trabajo que prácticamente englobe algo que ustedes pueden hacer con todos sus conocimientos como ingeniero comercial. Por eso se los recomiendo mucho. Ojalá no empiecen a hacer al tiro los grupos, pero es un trabajo de que va a tomar, primero les va a tomar gran parte del tiempo
Y segundo, va a ser de muchísimo aprendizaje. ¿Cómo van a ser las entregas de ese trabajo? Parte 1 y parte 2. Todavía no hemos redactado las instrucciones específicamente, cada cuándo son, qué fecha exacta o qué empresas tienen que utilizar, ¿ya? Pero debería tener una parte 1 y una parte 2. La parte 1 se entrega la semana siguiente a la prueba, normalmente, a la prueba 1, y la parte 2 se entrega al final del semestre, ¿ya? Eso para que lo tengan clarito. De nuevo les digo, nosotros hacemos todo lo humanamente posible para que puedan aprender. Esperamos que eso les sirva mucho. Y por último, dejé el 20% de trabajos, actividades y tareas. ¿Por qué? Acá tienen que tener mucho ojo, por favor. Van a tener 2 controles de ejercicio. Esos controles no se borra ninguno, nada. 2 controles, uno antes de la prueba 1, uno antes de la prueba 2. Pero ¿qué características tienen esos controles? De que vamos a hacer durante el semestre muchas actividades que son décimas para esos controles. ¿Por qué? Porque en el fondo creemos que hemos llegado a un mix intermedio bastante eficiente en el cual, eh, un alumno que no requiere, y lo digo con mucha honestidad y sencillez, de que hay alumnos que no requieren más apoyo para tener una buena nota. Hay alumnos que solamente rindiendo prueba 1, prueba 2, control 1, control 2 están listos y hacen el trabajo de más. Por lo tanto, ¿esas personas pueden llegar a tener una muy buena nota? Sí. Para las personas que quieren dar esa milla extra que nosotros le llamamos, pueden ir estudiando paralelo, pueden ir leyendo los capítulos semana a semana y van a tener oportunidades de tener un poquito más de nota. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Los que están en Zoom me van siguiendo? Sí, profe. Muchas gracias, Margaret. Ya, sigamos avanzando. Eso es para que ustedes en el fondo lo tengan claro. Por otro lado, también les quiero explicar, aunque sea parte del programa, pero tengo que explicárselo, de que las ausencias a cualquier evaluación obligatoria, ustedes ya saben cuál es el procedimiento. Se avisa en pregrado y pregrado nos avisa. Pero, ¿por qué pongo este énfasis que está acá? Porque las evaluaciones voluntarias no se justifican. ¿Ya? O sea, si hay un control de lectura, porque las evaluaciones voluntarias son o controles de lecturas o trabajos grupales chiquititos, esas no se recuperan. Si alguien por ese motivo no lo pudo hacer, no se recupera, no va a haber una instancia recuperativa después para esas puntualmente. ¿Ya? Si no lo pudo, bueno, lamentablemente no lo pudo hacer, es una actividad que igual era voluntaria. Sigamos avanzando. Ahí está. Normatividad. Ahí está. Otro de los puntos importantes del curso, que ustedes tienen que tener muy clarito, tiene que ver con la bibliografía. ¿Por qué se los digo? La bibliografía la pueden encontrar, todos los textos necesarios están en biblioteca UAI. Me imagino que ustedes se han metido ahí alguna vez. Lo saben usar. ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Sí, lo saben usar y eso es muy necesario. Yo les recomiendo verlo pronto. O sea, en realidad les recomiendo 2 cosas. Primero, el que se pueda meter y verlo pronto y reservar el libro es bienvenido. Eso siempre va a ser la primera instancia. Segundo lugar, muchos alumnos me han dicho, profesor, yo tengo esa misma versión del ROS, de finanzas corporativas, etcétera, etcétera. Lo tengo, pero unas ediciones más antiguas, no hay ningún problema. Antiguamente, cuando no era todo tan digital, me da la impresión de que compraban un poquito más de libros. Por lo tanto, si ustedes tienen hermanos, familiares, que les haya tocado leer, o sea, les haya tocado comprar alguno de estos libros, siempre va a ser bienvenido, no se preocupen de eso. En el peor de los casos me avisan qué edición tienen o qué capítulos serían los equivalentes y no les va a haber problema. Y tercero, si es que no lo tienen de antes, o si es que no lo pueden sacar de la biblioteca, por favor me avisan y vemos alguna alternativa, pero nunca se pueden quedar sin poder leer los capítulos. Yo tengo entendido que hay suficientes copias para todos. Nunca me ha tocado que alumnos se queden cortos de lectura, pero les comento. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos?
Sí, los que están en Zoom me van siguiendo, ¿no es cierto? Sí, como que no me dicen nada. Sí, profe. Sí, profe. Ya, buenísimo. Ya. Vamos entonces al grueso de la primera hora, aquí. Una de las cosas que yo quiero que ustedes vayan viendo, y que ahora vamos a jugar un poquito la pizarra, es lo siguiente. El curso, ahí sí. El curso tiene dos partes, ¿ya? El primer 50% se llama teoría de inversiones. Segunda parte, finanzas corporativas, ¿ya? Eso lo tienen que tener claro. La idea es que ustedes puedan enfrentar el curso entendiendo hacia dónde van. Todo analista financiero tiene que saber tres cosas. A ver, se lo pueden notar acá abajo. Primero, tiene que saber evaluar proyectos, tiene que saber de inversiones y tiene que saber cómo endeudarse. Esas son como las tres premisas de un analista financiero. Esto es lo que ustedes vieron en Finanzas 1. ¿Ya? Inversiones es lo que vamos a ver en la primera parte. Y esto, cómo endeudarse, es finanzas corporativas. ¿Ya? Eso es a nivel macro para que ustedes estén claros. Comencemos con esto. Inversiones. Teoría de inversiones, si yo les digo teoría de inversiones, ¿qué es lo que se les viene a la mente a ustedes con teoría de inversiones? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Se le viene algo a la mente? ¿Sí? ¿No? Ya, pues díganme algo, pues si les que esto sea. ¿Sí? Teoría de inversiones, ¿será algo que tiene que ver con inversiones? Es crear en estricto rigor un portafolio eficiente para poder invertir de la mejor manera. No. Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a ver en nuestra primera clase, que es el siguiente bloque en el fondo, tiene que ver con decisiones de consumo bajo incertidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros en teoría de inversiones primero vamos a hacer todo un camino para poder llegar hasta la mejor forma de realizar un portafolio eficiente. Vamos a comenzar con decisiones de consumo e inversiones bajo incertidumbre. En esto nosotros vamos a ver consumo, inversiones bajo incertidumbre. Es decir, cuando yo les digo incertidumbre me refiero netamente a qué pasaría si. ¿Qué pasaría si uno tiene ciertos gustos o preferencias y si otra persona tiene gustos y preferencias? Después, cuando eso lo tengamos clarito, que esto en el fondo son como herramientas para todo lo que se viene después en el curso. Por eso lo paso como el primer día en realidad. Hoy día vamos a ver una parte de eso. No creo que alcancemos todo en la segunda hora. Luego, nosotros vamos a partir directamente con teoría de portafolio. Si yo les digo teoría de portafolio, ¿qué creen ustedes que es? Teoría de portafolio, nosotros vamos a analizar cómo se comporta o cómo se relaciona el riesgo, el retorno y la incertidumbre en una cartera. Cuando nosotros decimos, miren, vamos a invertir en un proyecto, en una acción, ¿cómo creen ustedes que se comportaría, por ejemplo, una cartera, una inversión en conjunto, si yo invierto la mitad en esa acción y la mitad en otro? ¿Cómo podría yo analizar ese efecto global? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué habría que saber?
¿Nada? ¿Sí? ¿Alguien? Ya. ¿Sí? ¿Sí? Oh, ya. Ay, ya. Nosotros en este caso, en teoría de portafolio, vamos a analizar, como les decía, riesgo, retorno y algo que tiene que ver mucho, que es la correlación. ¿Por qué? Les voy a adelantar muy a grandes rasgos. Si ustedes tienen un activo, una acción que renta A y una acción que renta B, y cada uno tiene distintos riesgos, va a haber un dato de econometría, ustedes ya tuvieron econometría, ¿verdad? Un dato de econometría que es clave. ¿Cómo se correlacionan entre los dos? ¿Qué pasa si yo tengo un activo que cuando uno sube, el otro baja? ¿Qué se va a neutralizar? Podríamos encontrar el punto óptimo que relaciona la acción A y la acción B para maximizar el retorno con el mínimo riesgo posible. ¿Se podrá hacer ese cálculo, no? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a aprender acá. Armar portafolios. Bueno, en realidad en la práctica lo van a ver un poquito más con Felipe que conmigo. Conmigo van a ver más la parte teórica y con él van a ejercitar un poquito más. Y además le pedí que le hiciera la mayor cantidad de coaching posible para el trabajo, que tiene mucho que ver con eso. Yo les voy a dar una cartera de acciones y van a tener que hacer ese análisis. ¿Ya? Luego, nosotros vamos a analizar el equilibrio parcial y el equilibrio general de KPM. ¿A qué se refiere esto? Es qué tasa de descuento tenemos que aplicar para poder traer a valor presente los proyectos que nosotros estamos utilizando. Y acá va a entrar una unidad fundamental. ¿Han escuchado esa sigla, no? KPM o CAPM. Esto es una forma de calcular la tasa de descuento o la rentabilidad que tenemos que exigir a cierto tipo de activos. Así como sabíamos calcular lo que era el WACC, ahora vamos a tener que saber calcular el KPM. Y finalmente, antes de la prueba 1, si se dan cuenta, uno cada uno es uno cada semana más o menos. Después vamos a ver, escucha, bueno, voy a seguir acá. ¿Sí? Ah, ya. Ahí, vale. Luego, cuando nosotros vemos el KPM, como ahí sale específicamente la validez del KPM, después vamos a seguir con eficiencia de mercado. Esa es una unidad muy buena. Si yo les digo eficiencia de mercado, ¿qué creen ustedes que es? La eficiencia de mercado. Les pregunto, sí, ¿qué es lo que es la eficiencia de mercado? Es cómo el mercado puede hacer qué. Si yo les preguntara, por ejemplo, que dentro de un mercado están transándose la misma acción, debería valer siempre lo mismo, ¿no? Debería valer siempre lo mismo. Pero si yo les dijera que el mercado es tan ineficiente que no logra traspasar esos precios. Miren el ejemplo que les voy a dar. Y esto lo vamos a ver un poquito en la segunda hora, si es que, con la primera unidad que es como base para lo que viene después. Si yo les digo de que el mercado es tan ineficiente que en una parte de un país se puede estar vendiendo una acción y en otra parte de otro país se está vendiendo la misma acción a otro precio. Si la información no fluye
¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener ineficiencias de mercado. Por eso nosotros lo vamos a analizar así súper directo. Eficiencias de mercado, y de hecho hay un capítulo, hay un control de eso, de lectura voluntario, como siempre. ¿Ya? Bueno, vamos a ver la prueba conjunta, la paradoja de Grossman, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, sí, pues, tiene mucho que ver con macro. Y ahí, pero lo vamos a ver a nivel financiero, pero es verdad. De hecho, la clase que vamos a tener en la hora siguiente a esto es casi puro macro. Y es comportamiento, cómo se traspasan los precios, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a tener filosofías de inversión. ¿A qué se refiere? De que cuando nosotros vamos a tener las personas que son más aversas al riesgo, que son amantes al riesgo, que son neutrales, cómo algebraicamente hablando podemos calcular la mayor eficiencia de retorno de acuerdo a sus preferencias. Eso tiene que ver con filosofías de inversión. Y hasta ahí, si se dan cuenta, todo lo que hemos visto hasta ahora es teoría de inversiones. Vamos a entrar mucho en detalle. Cada una de las unidades para que ustedes queden muy, muy claritos y puedan realmente quedar con esa área muy cubierta. Luego, luego vamos a volver y nosotros vamos a ver finanzas corporativas. Si yo les digo finanzas corporativas, ¿a qué se les viene a la mente? Pero díganme algo, todos los que están en Zoom, que son 48. Si les digo finanzas corporativas, ¿qué creen que es? Solo eso les pido, ¿qué creen que es? ¿Como de una empresa? ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Como las finanzas de una empresa, sí? Ya, las finanzas de una empresa, de hecho, tiene bastante que ver. Tiene bastante que ver. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo? Las finanzas corporativas tienen que ver con dos grandes áreas. Primero, como muy bien estaba diciendo su compañera, tiene que ver con cuánto voy a dejar de deuda, cuánto de patrimonio. Esa es la estructura de capital. Y por otro lado, no solamente cómo lo financio, sino que con qué instrumento lo financio. Y eso tiene que ver con el costo de capital. Vamos a partir, como dice nuestro programa, con financiamiento a largo plazo y estructura de capital. Financiamiento más estructura de capital, en la cual nosotros ahí vamos a aprender dos compadres que se llaman M&M, Modigliani y Miller. ¿Y qué es lo que a nosotros nos dice? Nos va a comentar cuál es la máxima eficiencia. Y ahí vamos a aprender unas cosas súper notables. Acá nosotros vamos a decir, oye, mira, si es que existe el efecto impuesto, la estructura da lo mismo. Miren lo que les estoy diciendo. O por otro lado, si yo les dijera, si no existe el efecto impuestos, a mí me conviene siempre tener más deuda. O viceversa. Y vamos a aprender las teorías. ¿Y por qué conviene que una empresa tenga más porcentaje de deuda que mayor porcentaje de patrimonio? Etcétera, etcétera. Entonces, M y M. Modigliani y Miller. Luego, nosotros vamos a ver el costo de capital, que ya ahí vamos a tener que entrar a aplicar un poquito más. ¿Por qué? Porque el costo de capital tiene que ver con cuánto financio, cuánto de lo que financio con deudas, yo lo voy a calcular de cierta manera. Ojo con eso. Hasta lo que nosotros vimos en Finanzas 1, y por lo que yo vi, había muchos que no habían tenido conmigo, pero me imagino que lo vieron de la misma manera. ¿Cómo calculaban ustedes el costo de capital? ¿Cómo se llamaba esa sigla? La UAC. Bueno, El WACC, muy bien, el WACC. Pero dentro de ese WACC, ¿qué información nosotros necesitábamos saber? ¿El porcentaje Necesitábamos, de deuda o no? ya, porcentaje de deuda, porcentaje de patrimonio, pero ponga el micrófono. Ya, bueno, el porcentaje de deuda, porcentaje de patrimonio, el costo de la deuda y el costo del patrimonio.
Por lo tanto, ahí nosotros estamos teniendo unos supuestos gigantescos que ahora vamos a aprender a calcular en sí, po. Porque ahí si nosotros necesitamos el KD lo vamos a tener. Pero ¿cuánto era el KE? De partida, ¿qué significaba el KE? ¿Sí? ¿Qué es lo que era, po? El costo del patrimonio. ¿Y cómo podría calcular eso yo? El costo del patrimonio en la vida real. ¿Es cuánto me exigen los accionistas? Ya está bien. Pero esa cuestión es más trucho que es muy poco preciso. Por lo tanto, nosotros vamos a aprender a hacer una cuestión en donde vamos a incorporar el riesgo, ojo con esto, el riesgo que existe en el mercado, el riesgo que existe en el mercado para esa industria. Y nos vamos a centrar y acercar muy sutil a algo que se llama el beta. ¿Ustedes han escuchado lo que es el beta o no? Dentro de las finanzas corporativas. El Yo no. beta, ¿sí? ¿No? Perdón, ¿alguien dijo algo? No, yo no lo he escuchado. Ya, no se preocupe. Gracias, Constanza. El beta tiene que ver con el nivel de sensibilidad a las variaciones. Y el beta se puede calcular algebraicamente de acuerdo al histórico que han tenido de rentabilidad versus retorno, rentabilidad versus riesgo. Por lo tanto, ahí nosotros también vamos a aprender cómo el costo de capital tiene una patita llamada beta. Luego nosotros vamos a tener dos unidades que son bastante juntas, que tienen que ver con el límite de endeudamiento y los costos de agencia y costos de quiebra. ¿Por qué? Porque los límites límites de endeudamiento. Miren lo que yo les voy a decir. Vamos a partir finanzas corporativas diciendo cómo se debería estructurar. Bien. Vamos a seguir diciendo cuál es el costo de capital. Un WACC, pero un poquito más avanzado. Listo. Y después yo les voy a decir, ya, pero cabros, todos sabemos que una empresa no puede endeudarse hasta el porcentaje que quiera la empresa. Si lo más eficiente, ojo, lo más eficiente es endeudarse hasta el 80%, por dar un ejemplo, no necesariamente una empresa se va a poder endeudar hasta ese nivel. Y ese va a ser uno de los límites. Van a existir límites, por ejemplo, de restricciones de endeudamiento, van a existir límites porque el directorio no quiere entregar parte de su empresa, van a existir límites que son un poquito más cualitativos, podríamos decir. Es decir, son límites que no necesariamente tienen que ver con temas tributarios o que no necesariamente tienen que ver con temas de eficiencia. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si tributariamente hablando conviene endeudarse más? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la deuda trae por sí intereses y los intereses rebajan los impuestos, ¿no es cierto? De hecho, eso lo vimos como el escudo tributario. Ese escudo tributario va a tener un efecto de ahorro de impuestos. Perfecto, súper bien. Pero esos ahorros de impuestos, si es que la empresa tiene pérdidas, ese ahorro de impuestos yo lo voy a ver en mucho plazo más adelante. Por lo tanto, en estricto rigor, yo no voy a querer endeudarme y pagar más intereses, porque el beneficio que yo lo voy a sentir va a ser mucho tiempo después. Les estoy contando dos, tres tipos de límites. Van a existir ciertos límites. Toda esta materia que nosotros estamos viendo es para que ustedes tengan herramientas para poder enfrentarse cuando trabajen dentro de una organización. Normalmente esto es lo que hace, no sé, un gerente de finanzas, son las finanzas corporativas en sí. ¿Ya? Después nosotros vamos a ver los costos de agencia, costos de quiebra. ¿Qué son los costos de agencia y costos de quiebra? Eso lo tienen que saber así, por economía. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? ¿Pero por qué no? Ya.
¿Qué son los costos de agencia? ¿Qué pasa con los costos de agencia? ¿Qué pasa cuando yo les digo a ustedes, miren, al gerente se le ponen incentivos para que tenga el valor esperado más alto? Pero ¿qué pasa si ese valor esperado tiene un riesgo muy alto? Él va a tener incentivos para tomar decisiones, las mejores decisiones para la empresa o las mejores decisiones para él. Puede que no estén bien alineados los incentivos de la organización y de los ejecutivos. Esos son costos de agencia. También vamos a tener algunos costos de quiebra que son sumamente importantes porque uno dice, mira, si es que el quebrar en sí puede que no sea un efecto muy grande, pero los costos de quiebra existen, los directos y los indirectos. Los directos tienen que ver específicamente con cuánto uno tiene que pagar cuando existe una quiebra. Listo. Los costos indirectos tienen que ver cómo me va a afectar a mí secundariamente. Va a hacer de que yo tenga que cuantificar ventas menos de otras empresas, me va a afectar para no poder hacer nuevos negocios, etcétera, etcétera. Luego, nosotros en una sesión vamos a tener orden jerárquico principalmente, más que impuestos personales, orden jerárquico, que ¿qué significa? El orden jerárquico significa que si una empresa, fíjense en esto, si una empresa, teóricamente hablando, quiebra, ¿a quién se le paga primero? ¿Sí? ¿Qué creen? Pues sí, por intuición. Así. A los trabajadores. Ya, perfecto. Primero, a temas netamente externos, trabajadores, personas, responsabilidad con personas en el fondo. Bien. Después, ¿a quién se le paga? A los proveedores, ¿ya? A la gente que me prestó dinero. Y después, Los recién ahí, accionistas, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Perdón. que los accionistas son los últimos, ¿o no? Exactamente, Sofía, muy bien. A los accionistas. ¿Y por qué pasa eso? ¿O para qué sirve que yo les diga esto más allá? ¿De qué sirve? Porque eso nos da una señal de cómo se deberían dar señales en la forma de financiarse. Eso es lo que nosotros nos dice. Si nosotros sabemos que siempre yo voy a tener que pagarle preferentemente a la deuda antes que los accionistas. Siempre. Siempre. ¿Qué va a significar eso? Significa que el accionista primero siempre va a tener un costo de capital más alto. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando dimos WACC. El KE siempre es mayor que el KD, primero. Y segundo, luego cuando se tenga que hacer un nuevo aumento de recursos, el hecho que se financie primero por accionistas que por deuda es una señal de qué tipo. ¿Buena o mala? Si es más caro. ¿Mala? Exacto, muy mala, es pésima. Por lo tanto, cuando en el mercado se ve, y esto ya son finanzas corporativas duras en el fondo, y cuando entremos a ver vamos a analizar con mucho detalle, con mucha información, qué es lo que va a pasar. Nosotros vamos a entender de que si una empresa hace una emisión de acciones antes que endeudarse con terceros, es porque la empresa tiene muchos problemas de financiamiento. Estoy resumiéndolo mucho, pero eso es a grandes rasgos del espíritu. Sigamos avanzando. Por último, nosotros vamos a ver dos unidades que están un poquito más separadas. Nosotros vamos a ver valorización de flujos de caja descontados. ¿Por qué? Porque ahí esa unidad es de cierre.
Ahí nosotros vamos a tratar de incorporar en una evaluación de proyectos, como lo que hacíamos en Finanzas 1. ¿Se acuerdan que en Finanzas 1 se vio mucho de evaluación de proyectos? Mucho. Pero ahí, ¿qué es lo que nosotros nos fijamos en Finanzas 1? En crear los flujos de caja y en calcular la tasa por el WACC. Listo. Pero hay muchos otros factores. Y en esa unidad nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que se ha visto en finanzas para poder valorizar empresas. Y por último, la sesión 15, les voy a enseñar, porque es una unidad que nosotros la hacemos como introductoria para quienes quieran después, y por último, para que ustedes sepan lo que son los derivados financieros. ¿Qué son los derivados financieros? Estoy seguro que más de alguno tiene que conocerlo. ¿Qué son? ¿Sí? ¿De partida alguien ha escuchado eso, los derivados financieros? ¿No? ¿Alguien que se dedique un poquito más a las finanzas puras? ¿No? ¿Nadie? No, profe. ¿No? Ya. Los derivados financieros, ahí nosotros vamos a aprender de que en el mundo real, en el mundo más financiero en sí, ya no se transan activos financieros, activos, es decir, no se transan acciones. ¿Uno qué transa? Transa un contrato por comprar o vender esa acción. Eso es un derivado financiero. Y los derivados financieros que existen son principalmente tres, pero en realidad son dos tipos: opciones y futuros o forward. Futuro. Ya. Las opciones y futuros. ¿Por qué digo futuros o forward que son en la misma línea? Porque la única diferencia práctica es que el forward no está normado. Por lo tanto, uno puede firmar un forward o uno puede firmar, por ejemplo, se le llama como estos contratos, estos seguros de tipo de cambio, de repente en la práctica se les llama así, pero en el fondo son forward. Son simplemente formas en la cual uno firma un contrato, ¿para qué? En donde se compromete a comprar dólares a tal precio. Y de ahí se verá. ¿Por qué? En cambio, las opciones, uno paga una prima por uno no paga nada al inicio. Uno firma el contrato porque se va a hacer. En cambio acá, uno paga una prima para poder comprarlo a tal precio. Esos son derivados financieros. ¿Ya? Hasta ahí nosotros vamos a llegar en este curso. Yo espero. A lo mejor de repente nos quedamos un poquito cortos y no llegamos, pero espero que realmente que lleguemos a eso. Es bastante materia. Una de las últimas cosas prácticas, antes de terminar esta primera hora y en la segunda partir con materia de lleno, es que nosotros vamos a trabajar mucho con mini trabajos grupales. Este es un curso de casos principalmente. Entonces yo les voy a avisar porque no nos dejan trabajar grupalmente en la U por cosas lógicas, por distanciamiento. Entonces yo creo que como cada 3 semanas, la cuarta es un pequeño trabajo que va a ser grupal con Felipe, con el ayudante, y él se los va a resolver. Yo creo que esos son los momentos de mayor aprendizaje. ¿Ya? Eso, estimados. Volvemos a las 5. No, ¿a qué hora es la otra? ¿Sí? A las 5 en media hora partimos y ahí partimos a full con las diapositivas que ya está arriba. Eso. No. Ya, estimados, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, ya. Comencemos. Vamos a empezar ahora proyectando este PDF, que son las clases. Espero que estén todos. Esta parte de la materia es sumamente importante. Voy a tratar de avanzar no tan rápido para que vayan siguiendo, vayan tomando nota. Es fundamental que vayan anotando las cosas principales de acá. ¿Ya? Primero, nosotros vamos a ver esta unidad 1
una parte hoy día y el resto lo terminamos en la próxima semana, que tiene que ver con decisiones de consumo e inversión bajo incertidumbre, específicamente el modelo de 2 periodos, ¿ya? Lo que les comenté en este resumen inicial, que es la parte 1 de teoría de inversiones. En estricto rigor, ni siquiera hemos empezado teoría de inversiones, pero nos sirve bastante como introducción porque de acuerdo a esto nos va a dar herramientas para todo lo que nos viene después en el curso, ¿ya? Los grandes objetivos en el fondo, de tener esta PPT es primero entender el modelo de 2 periodos. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cuál era el modelo de 2 periodos, no? En economía. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Luego, comprender qué es el teorema de separación de Fischer, por qué debemos entenderlo, identificar y diferenciar las actitudes frente al riesgo, por qué las personas invierten de forma distinta, ¿ya? Y a modo complementario, visualizar cuál es el efecto del riesgo sobre la rentabilidad exigida, cómo afecta lo que se exige con la rentabilidad de lo que se debe ofrecer. Comencemos. Primero, en el modelo de 2 periodos, como a nivel introductorio, nosotros tenemos que siempre partir realizando el análisis en una economía tipo autarquía. ¿Qué es lo que es una economía de tipo autarquía? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? Bien. Una autarquía, esto lo tienen que saber muy bien de economía, es cuando no existen transacciones entre individuos o empresas. Tenemos que partir con este estudio para poder seguir avanzando, ¿ya? En la que el individuo, empresa o país está destinado a subsistir por sí mismo sin ninguna transacción con el resto. El costo de oportunidad al realizar un proyecto será siempre la segunda mejor alternativa que tenga disponible independiente del riesgo. ¿Por qué? Para que vayan tomando nota. ¿Por qué siempre el costo de oportunidad es la segunda mejor alternativa? El costo de oportunidad es realizar el proyecto alternativo. Y para nosotros que no existen interacción entre otras entidades, otras personas, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nos va a pasar? Como no vamos a poder interactuar con nadie, lo que nosotros necesitamos en este punto es, si no se hace la primera opción, se hace la segunda posible. En este caso no tenemos más alternativas. Por eso siempre el costo de oportunidad de realizar un proyecto, que obviamente es el mejor, es realizar el segundo mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa a llevar esta premisa de que no está midiendo el riesgo? Es decir, si la primera opción nos genera X cantidad de utilidad y la segunda nos genera otra cantidad de utilidad, ¿qué es lo que a nosotros nos va a pasar? De que, independiente de que un proyecto sea más o menos riesgoso que el otro, solamente nos estamos fijando en las rentabilidades. Lo anterior implica que si se encuentra que realizar un proyecto podría ser atractivo como inversión, para efectuarlo se deba sacrificar recursos hoy y por lo tanto disminuir el consumo presente. ¿A qué se refiere eso que les acabo de decir? Se refiere a que siempre el realizar una inversión hoy, si yo quiero poder invertir, ojo un paréntesis, por si de repente los noto un poquito sin base esto de la parte económica, realizar una inversión significa que estoy dejando de invertir hoy. Eso es realizar una inversión. Y al ser el modelo de 2 periodos, yo necesariamente invierto hoy para consumir mañana. Eso es lo que nos está diciendo. Implica que si encuentra que realizar un proyecto podría ser atractivo como inversión, ¿qué significa? Que esperar, dejar de consumir hoy para consumir mañana, a eso se refiere, para efectuarlo se debe sacrificar recursos hoy y por lo tanto disminuir el consumo presente. O sea, en un mundo donde no hay interacción, necesariamente para invertir debo dejar de consumir hoy. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Ese es el contexto inicial. Estamos en un mundo de autarquía, es decir, no hay interacción, primero, y segundo, para que vayan anotando, siempre el costo de oportunidad de realizar la mejor alternativa es realizar la segunda mejor, no es realizar una transacción equivalente.
porque no puede interactuar. Y tercero, a nosotros nos va a decir de que en el caso que encuentre un proyecto de inversión, es decir, ¿se acuerdan cuáles eran los proyectos de inversión o los de financiamiento, no? ¿De acuerdo a Finanzas 1? ¿Cuáles eran los proyectos de inversión y cuáles eran los proyectos de financiamiento? Los de financiamiento eran como pedir un préstamo Dígame. Perdón. y los de inversión eran invertir en algo, o sea, gastar la plata. ¿Ya? ¿Y los de financiamiento? Era como pedir un préstamo, por ejemplo, que recibo ahora y pago después. Exactamente, muy bien, Constanza, muy bien. Por eso es muy importante que vayamos implementando, que vayamos agregando toda la materia que ya tenemos clarita. Sigamos avanzando. En una economía en autarquía, ¿cómo elijo qué proyectos realizar? Y si voy a leer en las 4 puntos y los vamos a ir comentando. Primero, en una economía en autarquía, ¿cómo elijo qué proyectos realizar y cuál no? 2. Si tengo proyectos, comillas, futuros, es decir, de inversión, consumir en periodos futuros. Si lo que consumirá mañana en valor de hoy es mayor y esperar a consumir mañana es igual a proyectos de inversión. Primero, vamos por partes. En una economía de autarquía, la primera pregunta, ¿cómo elijo qué proyectos realizar? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué depende? Depende única y exclusivamente de un punto. ¿De cuál? De las preferencias de esa persona. Punto 1. No va a ser algo genérico. Y eso nos va a ayudar mucho para más adelante cuando veamos la teoría, el tema de separación de Fischer. ¿Por qué? Porque si yo les digo en un mundo de autarquía, ¿qué proyecto se realiza? Se realiza el proyecto que cada uno estima mejor realizar. Eso es lo que nos está diciendo. 2. Y si tengo proyectos futuros, ¿eso qué significa? Es consumir en periodos futuros. La única posibilidad que existe es dejar de consumir hoy. Si lo que consumiré mañana en valor de hoy es mayor, se va a ejecutar. Eso nos está diciendo implícitamente una cosa. ¿Qué? Que el valor presente del consumo en uno es mayor que lo que invierto hoy. Noten eso es importante. Eso es lo que nos está diciendo el tercer punto. Es decir, luego de leer todos esos puntos, afirmaciones, etcétera, etcétera, de hecho el último nos dice, esperar a consumir mañana es equivalente a un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque para consumir más mañana la única posibilidad que tengo es consumir menos hoy. Por lo tanto, cuando yo dejo de consumir hoy para consumir mañana, es un proyecto de inversión. Es decir, Profe, una pregunta. sí, dígame. ¿Por qué estamos en una autarquía? O sea, ¿va No, a ser porque como por ahora? ¿O... es solo por ahora, porque el modelo de 2 periodos, para poder llegar a un modelo de competencia perfecta, en el fondo que es cuando hay interacción entre todos los individuos, para poder llegar a eso necesitamos primero entender un mundo en autarquía. Ah, ya. Sí. No, bien, de hecho, qué bueno que me lo pregunte. Sí, Catalina, dígame. Profe, el primer punto hace referencia, por ejemplo, a lo que veíamos en Finanzas 1 cuando veíamos qué proyecto era mejor según la TIR o quizás como en el tiempo en que uno recuperaba la inversión, etcétera. No, escucha. Perdón, Catalina, pero no, justamente es al revés. Esos proyectos que nosotros teníamos no dependían de las preferencias personales, sino de qué dependía, de si el proyecto era más o menos rentable. Ok. Un poquito más adelante, cuando veamos el teorema de separación de Fischer, Fischer nos dice justamente eso. Dice que un gerente tiene que cumplir lo que quieren los socios, los accionistas. Pero los accionistas tienen muchas curvas de indiferencia distintas. Tienen muchas restricciones presupuestarias. Entonces lo que nos dice Fischer es que en un modelo sin autarquía, bueno, le estoy adelantando como la conclusión que viene mucho más adelante, pero ya que tocó el tema, Catalina, que es muy, muy bueno, el teorema de Fischer nos comenta justamente eso. Dice, en un mundo en donde existe interacción entre todas las partes, el gerente o el encargado de ejecutar los proyectos solo se tiene que fijar en lo que usted nos decía, en qué proyecto es más rentable, qué proyecto tiene un PPN mayor, qué proyecto tiene una mejor TIR, etcétera, etcétera.
y las preferencias se dejan de lado. A diferencia de un mundo de autarquía en donde yo no puedo elegir qué proyecto hago y qué proyecto no. ¿Por qué? Porque yo no puedo interactuar con otros para hacer el proyecto del de al lado. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ok, me queda más claro. Ya, buenísimo. Sigamos avanzando. Ya, pero bien. Ya están participando un poquito más. Las decisiones de consumo, como nos dice como conclusión clave, las decisiones de consumo están totalmente ligadas a las de inversión en ausencia de otros agentes económicos, en el caso que estamos nosotros, con diferentes expectativas, funciones de utilidad y gusto. Es decir, todo lo que yo decida consumir va a tener algún tipo de relevancia, algún tipo de interacción con lo que yo decida invertir, siempre y cuando nos encontremos en autarquía. Estamos partiendo solamente para entender el modelo. Sigamos avanzando. En el fondo, la clave no es la cantidad que se consume, sino que la utilidad que reporta cada unidad que consume. Eso tiene que ver con lo que recién les decía, con las preferencias. Eso yo creo que es como para ponerlo un poquito así en rojo, más grande. Las preferencias son acá lo más importante. ¿Y cómo se puede cuantificar unas preferencias? A través de la función de utilidad. En donde dice, mira, yo por consumir 3 de esto y 2 de esto, el primero me reporta 5 por, el segundo 2 por lo tanto, la utilidad que me genera, no la cantidad, la utilidad que me genera es fundamental. Por ejemplo, acá siempre, en realidad siempre les digo el mismo ejemplo. Consumir agua, para ustedes ahora probablemente no sea gran utilidad, a lo mejor sería difícil que ustedes paguen, no sé, voy a decir un número cualquiera, 20.000 pesos por un vasito de agua, es difícil, porque tienen siempre acceso al agua, en general, me imagino. Pero si uno está en el desierto y lleva días sin consumir agua, ¿cuánta utilidad creen que a ustedes les reporte consumir un poquito de agua? Muchísima. Ese es un ejemplo en el fondo evidente en el cual las preferencias son más importantes que las cantidades que se consuman de cada uno de ellos. ¿Ya? Sí, dato. Ya. Ahora, comencemos con que existe un modelo de 2 periodos. Lo anterior era netamente introducción para poder entender en qué estamos. Primero, existen solamente 2 periodos de tiempo, esa es una restricción, hoy y mañana. Y los consumos que se pueden tener son C0 y C1, consumo en 0 y consumo en 1. Primero, ¿por qué alguien dejaría de consumir hoy? Al tiro, ¿qué me pueden decir ustedes de eso? Para consumir más mañana. ¿Explica eso? Pero ponga su micrófono. Pero, bueno, ya no se preocupe. Dígame, los que están en Zoom. ¿Sí? ¿Por qué alguien querría dejar de consumir hoy? Así súper concreto. ¿Sí? ¿No? Pucha, me estaban diciendo. Bueno. Razones de por qué uno querría dejar de consumir hoy tiene que ver principalmente porque la utilidad que les genera consumir mañana es mayor que el costo de dejar de consumir hoy. Esa es la premisa. Eso es lo que ustedes tienen que anotar. Luego, el valor del dinero en el tiempo, la tasa marginal de sustitución, el intercambio de consumo presente con consumo futuro, ¿cuál es el óptimo? Primero, vamos por parte respondiendo esas 3 preguntas. 1. Valor del dinero en el tiempo. ¿En qué nos afecta el valor del dinero en el tiempo acá? ¿Será relevante acá? Pero ocupe su micrófono. Ya, el valor del dinero en el tiempo, ¿en qué nos afecta? ¿Sí? ¿En qué nos podría afectar el valor del dinero en el tiempo? El valor del Quizás, dinero... Ya, dígame, perdón. quizás en la utilidad que puedo recibir mañana si es que dejo de consumir hoy. Exactamente. Toda persona sumamente impaciente va a tener un castigo por el tiempo que pasa muy grande. En cambio, una persona a la cual esperar no le afecta, va a castigar el consumo futuro muy poquito. Eso es fundamental que tienen que saber. Luego, la tasa marginal de sustitución. ¿Qué es lo que era la tasa marginal de sustitución? Es un término de economía que deberían manejar, me imagino, bien.
¿Qué es lo que era la tasa marginal de sustitución? ¿No? ¿Nadie? Es la cantidad que me genera utilidad cada unidad extra. Por eso es marginal de sustitución. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a pagar por uno extra? ¿Y ustedes cómo creen si ustedes están consumiendo un bien y lo siguen consumiendo? ¿Cuánto debería ser la tasa marginal de sustitución mientras más pasa, mientras más se repite? ¿Ir subiendo o ir bajando? Bajando. Bajando, exactamente. Y va a bajar hasta ser cero eventualmente. Eso mismo... Ah, perdón, está Catalina levantando la mano. Y no se preocupe, es que era creciente, pero marginalmente decreciente, porque, no sé, por ejemplo, en econometría nos ponen el ejemplo de mientras más hamburguesas como, yo quizás soy un poco más feliz, pero llega un tiempo en que empieza a decrecer y no, por cada unidad no tengo mayores utilidades que antes y empieza a disminuir quizás el beneficio que estoy obteniendo. Exactamente, muy bien, Catalina. De hecho, eso mismo va a pasar con los proyectos de inversión. Exactamente lo mismo. Va a generar un administrador de empresas, va a generar proyectos, otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el mercado existan proyectos que ya no son rentables para él. Si es que un administrador de empresas, o un ejecutivo, un gerente, tiene 10 proyectos por hacer, ¿cuál es el primero que va a hacer? ¿Sí? Es bastante evidente. El más rentable. El más rentable, muy bien, Constanza. El más rentable. O el que tenga el BPN mayor, o el que tenga la TIR mayor, perfecto. ¿Y cuál es el que va a ser después? El que sea un poquito menos rentable. ¿Y cuál después? Así sucesivamente. El comportamiento de la forma de invertir se mueve exactamente igual que la tasa marginal de sustitución. Cada vez me va generando menos utilidad, porque los proyectos que existen en el mercado cada vez tienen menos utilidad. ¿Hasta cuándo los va a generar? Hasta que el último proyecto ya prácticamente tenga una tasa marginal de sustitución prácticamente cero, o muy, muy, muy bajita. ¿Ya? El intercambio de consumo presente con consumo futuro es lo que acabamos de hacer, proyectos de inversión. ¿Cuál es el óptimo? Ahí está la dificultad. Ahí está lo que nosotros vamos a estudiar en este curso. ¿Hasta qué momento yo dejo de consumir hoy para consumir mañana? Ese punto es la mayor eficiencia que uno puede tener. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Conociendo muy bien la función de utilidad de cada uno y el costo de oportunidad o el costo de valor de que pase el tiempo de cada uno. Conociendo esa información podemos encontrar lo máximo que se podría, comillas, invertir. Sigamos. El retorno marginal que reporta la primera unidad invertida será muy alto, que lo que vimos, e irá decreciendo, como muy bien lo había dicho Catalina, si no me equivoco. Reporta la primera unidad invertida, será muy alto e irá decreciendo a medida que vaya ejecutando más proyectos hasta que llegará al punto en que la última unidad invertida rentará virtualmente nada. Es justamente lo que hablamos antes. Esas son de las principales conclusiones. Además, el retorno de dichos proyectos, que nosotros ya sabemos que es la TIR, ¿quién podría explicar con sus palabras lo que es la TIR? ¿Qué es lo que es la TIR? Yo siempre digo el mismo ejemplo, les digo, miren, si se acercan sus padres, que están dedicando una cantidad importante de tiempo en ustedes, en estudiar en esta universidad, y les dicen, oye, me preguntaron qué es la TIR. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es la TIR? Si ustedes tienen que explicarle a ellos. Les preguntan ustedes, oye, ¿qué es la TIR? Tasa interna de retorno, pero ¿qué significa? Con sus palabras, ¿qué significa el concepto que hay detrás? Más allá de que de repente uno diga, no. Sí, Francisco, dígame. Es la rentabilidad que ofrece una inversión. Exacto, es la rentabilidad que me genera el proyecto y por lo tanto, si me está generando X cantidad de rentabilidad, ¿qué significa? Yo puedo, comillas, extraerle esa rentabilidad como tope. Extraerle más rentabilidad que esa hace que el proyecto ya no sea rentable. Por lo tanto, volviendo a nuestra diapositiva,
El retorno de dichos proyectos, por favor, vayan siguiéndome el hilo conductor. Eso es fundamental. ¿Ya? Ya partimos, autarquía, proyectos, después seguimos el modelo 2 periodos, estamos en el modelo 2 periodos, estamos entendiendo, sabemos que la tasa marginal de sustitución cada vez va a ser menor, y ahora vamos a entrar a otra tasa. El retorno de dichos proyectos, la TIR, que ya me lo explicaron, lo llamamos en economía la tasa marginal de transformación. ¿Qué es lo que era la tasa marginal de transformación? ¿Se acuerdan o no? Es cuánto me genera una unidad extra por cada unidad que yo invertí hoy. No es cuánto dejé de consumir, sino que es cuánto invertí hoy. Esa es la tasa marginal de transformación. Sigamos. Además, sabemos que la fórmula para nosotros, para encontrar la riqueza total, es decir, la utilidad generada por ambos periodos, recuerden, estamos en el modelo de 2 periodos, por lo tanto tenemos que sumar la utilidad, y no utilidad como número absoluto, sino que utilidad de cuánto nos genera un proyecto, por eso es riqueza, cuánto nos genera el consumo en 0 y el consumo en 1. Y si vemos lo que está ahí, el I es la cantidad de recursos que se tienen, el Y. El C es la cantidad que se consume. Como no podemos interactuar con más personas, la dotación que uno tiene es igual a la cantidad que se consume. Entonces, si la riqueza al día de hoy equivale a ¿cuánto? Al consumo en 1 más el consumo en 2 traído a valor presente. Eso es lo único que ahí están describiendo. Si nosotros sabemos que ahí tenemos que el consumo en lo que consumo en 0, de hecho no en 1, en 0, más lo que yo consumo en 1, dividido 1 más R. ¿Qué es lo que era eso, dividido 1 más R? Así como súper evidente en realidad. ¿Qué es lo que era? El valor presente, muy bien. El valor presente de un periodo. Por eso nosotros sabemos que la riqueza total está dada por la dotación o la cantidad de recursos que tengo en 0 más la cantidad que tengo en 1 traído a valor presente. Y en este caso, como es autarquía, la cantidad que yo tengo es exactamente igual a la cantidad que yo consumo. ¿Ya? Entonces, donde W0 es el valor de la riqueza hoy, y 0 representa la dotación inicial del recurso que reporta utilidad, y 1 la dotación de ese recurso en un periodo más. Ya, es lo que le acabo de decir. ¿Ya? Ahora, el párrafo de más abajito me interesa mucho. La utilidad de cada individuo es una función de utilidad desconocida. No obstante, el consumo en 0 y el consumo en 1 podrían ser distintos. ¿O no? No necesariamente la cantidad de recursos que yo tengo en 0 o la cantidad de recursos que yo tengo en 1 es lo mismo a lo que yo prefiero consumir en 0 o consumir en 1. Entonces, ante esa disyuntiva, nosotros empezamos. En este caso, al mezclar decisiones de consumo con las decisiones de inversión, y dado que cada periodo uno tendrá recursos que limiten el consumo y la inversión, se deben adaptar las decisiones a una, comillas, combinación óptima. ¿A qué se refiere? Cada individuo, y esto también está con, se los dejo, es como para que tomen nota. Cada individuo va a tener un consumo y una inversión en 1 y en 0 distinta a la de otro. ¿Y en qué se basa? En su propia función de utilidad. ¿Ya? Es decir, los individuos consumirán donde la curva de indiferencia maximice la utilidad, dadas sus restricciones de ingreso e inversiones en cada periodo. ¿Cuál es el problema de la economía anterior? Al no existir individuos que puedan intercambiar diferentes preferencias de consumo, cada uno sufre su propio costo de oportunidad. Eso está como para poner en una prueba. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar esa afirmación? Cada individuo sufre
de acuerdo a su propio costo de oportunidad. ¿Por qué? Recuerden que estamos todavía en autarquía, de hecho estamos terminando la parte de autarquía. ¿Por qué? ¿Quién se la juega? ¿Sí? ¿Alguien? Ya, por las preferencias, exacto. ¿Por qué más? ¿Sí, Francisco? ¿Francisco? Sí, era por lo mismo en realidad, iba a decir, como por las preferencias. Cada individuo tiene su propia, como mejor segunda opción. Exactamente, muy bien, Francisco. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ojo con esto. Si un individuo prefiere consumir en 2 y tiene sus dotaciones en 0, ¿qué va a pasar? Él va a sufrir, entre comillas, el tener que esperar o no, única y exclusivamente su propio costo de oportunidad. Si es que un individuo, su máxima utilidad se genera con las dotaciones y consumo que ya tiene al inicio, ¿qué va a pasar? Él va a estar en su máxima utilidad, pero él, es decir, cada individuo tiene su propio costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque no se puede intercambiar entre un individuo y otro. Sí, perdón, Catalina, usted está levantando la mano. Sí, profe, es que me quedó una duda de la slide anterior, ¿Sí? en la, ahí, ¿Sí? la fórmula de la riqueza total. Me quedó dando vueltas si es que el individuo en cero decide ahorrar, porque recuerdo que eso también lo habíamos visto en macro y en micro 2. Estamos asumiendo que ese ahorro se termina utilizando también en el periodo 2, ¿verdad? O el Exacto. C1. O de 0 a 1, sí, exactamente. Eso. No existen más periodos que solo el 0 y el 1, tal cual. Ah, ok. Entonces, sí o sí, las riquezas se terminan por agotar a fin del periodo. Exacto, tal cual. Ya, ok. Eso, ¿Ya? gracias. Sí, no se preocupen. Está muy bien. De hecho, han estado muy bien. Ya, sigamos avanzando. ¿Por qué quiero que entiendan este punto? Que cada uno sufre su costo de oportunidad. Porque ahí se empezó a forzar. No me acuerdo quién me preguntó. Que por qué estábamos en autarquía. Ahora vamos a empezar con eso. ¿Qué pasa? Y aquí hay un quiebre en estas diapositivas. Un quiebre en el sentido de que ahora parte otra parte de la unidad. ¿Qué pasa con el mercado de capitales? ¿Qué es lo que es el mercado de capitales? ¿Qué es lo que significa si yo les preguntara a ustedes? Así, casi que una prueba. Define el mercado de capitales. ¿Qué es lo que es? Con sus palabras. Si esto no es una prueba, no es nada. Solo quiero que interactuemos y me puedan decir. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe lo que es el mercado de capitales? Donde se venden las acciones de las empresas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Perdón, Felipe. Donde se venden las acciones de las empresas. Ya, donde se venden, incluso, ya, de hecho eso podría ser incluso, Felipe, como una bolsa en el fondo. El mercado de capitales es algo conceptualmente bastante más genérico y me atrevería a decir que un poquito más simple incluso. El mercado de capitales es que exista un universo en donde los individuos pueden realizar intercambios. Eso es el mercado de capitales. Y por eso es tan importante hacer este pequeño repaso desde donde venimos hacia dónde vamos. Eso es el mercado de capitales. Es que los individuos puedan realizar entre ellos intercambios. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que te acabo de explicar? ¿Qué significa que asumamos que sea perfecto nuestro mercado de capitales? Es el equivalente, para ayudarlo un poquito, es el equivalente a cuando en economía decimos existe competencia perfecta. A los que son más economistas, ¿qué significa que exista competencia perfecta? ¿Eso qué consecuencias económicas traía? Un equilibrio entre la demanda y la oferta. Exacto, pues. Eso, bien, bien, eso podríamos decir que es como la definición, pero a nivel práctico, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que un mercado de capitales sea perfecto o que sea una competencia perfecta. Significa, y por eso yo trato de explicárselo, ojalá suficientemente sencillo para que me sigan, significa
que siempre, imagínense como casi caricaturesco se lo voy a decir, siempre que alguien diga que quiere ofertar algo, todos, absolutamente todos, ya se enteran de que él lo tiene a la venta. No hay problemas de transacción. Eso es un mercado de capitales, comillas, perfecto. Sabemos que no existe en el mundo. Pero mientras la información fluya más rápido, ¿qué creen que va a pasar? Unido con lo anterior. ¿Dónde terminamos acá? ¿Qué es lo que nos decía acá? ¿Cuál era el costo de cada uno? El costo de cada uno. El costo de todos es su propio costo de oportunidad. ¿Pero qué va a pasar acá? Con un mercado de capitales que tiende a ser perfecto. ¿Qué va a pasar? Primero, que existe un mercado de capitales significa, para que vayan tomando nota, significa que puede existir interacción. Listo, borramos autarquía. Ahora, ¿qué pasa? Y les voy a poner un ejemplo, no sé. Si uno de ustedes, alguien en la universidad, tiene un poquito de plata ahorrada y dice, ¿sabéis qué? Estoy dispuesto a prestarle plata y que me dé un retorno muy bajo. ¿Ustedes creen que una persona en la universidad va a saber que le está prestando plata? Muy difícil. Muy difícil, yo creo. A lo mejor ahora con redes sociales tenemos más información. Eso hace, en estricto rigor, un ejemplo de un mercado de capitales que no es tan perfecto. Pero mientras más perfecto sea el mercado de capitales, significa que la información fluye más rápido, en forma instantánea, y por eso, no alcancé a ver antes quién me dijo, pero por eso en competencia perfecta pasa lo que ustedes me dijeron. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Pues? Díganme, si lo dijeron bien. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué pasaba en competencia perfecta en economía? El consumo igual a la inversión. ¿Y por qué pasa eso? Porque la interacción es perfecta. Por eso es competencia perfecta. Porque podemos poner absolutamente a todos de acuerdo los que quieren y los que ofrecen. Pero ¿qué pasa si entre ellos la comunicación no es tan fluida? Es un mercado que no es tan perfecto. Acá pasa exactamente con el mercado de capitales. Ya, sigamos avanzando. Ahora, y ya como en las dos frases que están al medio, ahora pueden endeudarse o prestar dinero. Sí, perdón, alguien levantó la mano. María José, dígame. Es que, profe, como que no entiendo por qué pasó la materia pasada. O sea, ¿qué tiene que ver con la materia de ahora de autarquía? ¿Qué tiene que ver con el mercado de capitales? No sé si había otra cosa o después lo voy a explicar. Porque igual fue como un poco rápido y me perdí. Lo que pasé antes, no, en Sí. el fondo es para entender cómo se creó el mercado de capitales. Eso es lo importante. Si yo llegase y les dijera es un mercado de capitales perfecto, todos me dicen, ah, ya, ¿y cómo podría no ser perfecto? ¿O en qué sistema pasaría que no? Para eso. Y se los tengo que evaluar, no sé. Sí, es solo eso la verdad, María José. Ya, entonces, ya vimos la primera parte, en donde tenemos un mercado, donde existía un mercado de autarquía, bien. Luego ahora nosotros pasamos donde existe un mercado de capitales, vamos, lo que significaría que sea perfecto o no, lo que les acabo de comentar, y además, ahora nosotros podemos asumir que pueden endeudarse o prestar dinero, es decir, existe esa capacidad. Ahora, si es que asumimos, y esta es una de las cuestiones, de nuevo les digo, más importantes, si asumimos que es un mercado de capitales perfecto, ¿qué significa? Si yo quiero pedir dinero y yo sé absolutamente toda la gente que presta dinero, yo la conozco, ¿a quién le voy a pedir? ¿Sí? ¿A quién? Si yo conozco al que toda me la gente preste más barato. que necesito que me presten. Sí, perdón, Sofía, no lo escuché. ¿Sí? ¿No? Está bueno. Yo le pido dinero al que preste más bajo. Y el que viene, el que también esté prestando dinero, ¿a cuánto lo va a tener que prestar? Lo va a tener que prestar al mismo valor que el que lo presta más bajo. Por lo tanto, el mercado va a converger a que todas las transacciones, todas las transacciones terminen
siendo al mismo costo de transacción. Por lo tanto, de ahora en adelante, el costo de tener una transacción entre uno y otro, vamos a asumir que es R. Y esa es, entre comillas, una tasa de equilibrio. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Para eso hicimos toda la vuelta, para poder llegar a eso, de que nosotros sabemos que en la práctica existe un mercado de capitales, sabemos también que en la vida real no es perfecto el mercado de capitales, de hecho es bastante lejano a que exista. Créanme, bueno, últimamente con los sistemas de información, las redes sociales, existe mucha más conexión, muchas más posibilidades de que interactuemos. En Chile en general el mercado de capitales es bastante eficiente. Si alguien quiere pedir dinero, es bastante ágil en donde se van buscando informaciones y es muy probable que busquemos, no necesariamente a alguien que nos preste, pero sí necesariamente vamos a encontrar al que preste más barato. Eso es. Entonces, de ahora en adelante, y lo que está en celeste clarito, de ahora en adelante el costo de dejar de consumir hoy, ¿cuánto va a ser? El costo que yo puedo pedirle a otro que está dispuesto a prestar. ¿Y cuánto es? ¿A cuánto está dispuesto a prestar si uno está dispuesto a pedir? A un costo común de equilibrio para todos, y que ahora lo vamos a denominar R. Hasta acá, van siguiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están en Zoom? ¿Sí? Ya. Estamos. Luego, el modelo de dos periodos con este nuevo escenario. ¿Qué pasará ahora con cada individuo cuando deba analizar si consume o esperar? Primero, ¿qué creen ustedes? Si nosotros tenemos proyectos que tienen BPN positivo, ¿quién me puede explicar qué significa conceptualmente que un proyecto tenga BPN positivo? ¿Qué significa? Que sí se puede llevar a cabo. Ya, perfecto. Y incluso me atrevería a decir que tiene una explicación técnica un poquito mayor a esa. ¿Sí? Ahí alguien levantó la mano. ¿Sí? ¿Catalina? Lo que se invirtió y lo que se ganó es mayor a cero. Ya, exactamente. Pero, le está faltando una patita, que es más o menos relevante. Que un proyecto tenga BPN positivo significa, sí, lo que se ganó y lo que se perdió es mayor a cero, asumiendo una tasa de descuento. Por lo tanto, si un proyecto tiene BPN positivo, se asume que ya se están pagando todos los costos de ser realizado. Por eso se trae valor presente a una tasa de descuento. Por lo tanto, en estricto rigor, cuando existe el mercado de capitales, ¿qué es lo que va a pasar? Por defecto, miren lo interesante. Cuando existe un mercado de capitales, por defecto se deben realizar todos los proyectos que tienen BPN positivo. Todos. Todos. ¿Hasta qué proyecto? Hasta que un proyecto tenga BPN igual 0. ¿Y cuándo un proyecto tiene BPN igual 0? Cuando la tasa de descuento es igual a ¿qué? A la TIR. A la TIR. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, de ahora en adelante, imagínense el cambio que estamos teniendo ahora, con esta materia que estamos viendo. Siempre que existe un mercado de capitales, uno tiene que hacer todos los proyectos que tienen BPN positivo. Pero eso, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica pasa eso, ¿no? No, En la práctica cuesta mucho que pase. ¿Y por qué? Porque los mercados de capitales no son perfectos. Y es muy difícil encontrar proyectos con BPN positivo. Y si es que hay proyectos con BPN positivo y todos saben que existen, ¿ustedes creen que se van a hacer o no? Se van a hacer todos. Y por eso, en economía, cuando existe competencia perfecta, ¿cuánto es la utilidad marginal? ¿Cuánto era? En un mercado de capitales, cuando existe una competencia perfecta, la utilidad marginal es 0. ¿Por qué? Porque todos los proyectos están ahí, muy bien lo puso Nicolás. Exacto.
¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que hay detrás? Porque todos los proyectos lo están haciendo, todos los proyectos ya se conocen. Por lo tanto, cuando sale un proyecto nuevo, ya se hace. ¿Y cuál es el único proyecto que se termina generando? Es el que te genera cero o es el primero que queda ahí pendiente en la fila. Eso es lo que pasa, eso es lo que nosotros tenemos que saber acá en esta introducción de teoría de inversiones. Ahora, volviendo a nuestras PPT, que un individuo sabe exactamente cuánto debe invertir, porque recuerden, al principio, al existir autarquía, no se podía, y eso era clave poder entenderlo. Ahora logrará llamar la atención según las curvas de indiferencia de otras personas de la economía, de agentes que le prestarán a esa tasa de equilibrio R, dado que querrán consumir más en el futuro y aún dispondrán de recursos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Dado que ahora logra ejecutar todos los proyectos de inversión que crean valor, como les dije, se van a ejecutar todos los proyectos que tienen un BPN positivo, se va a obtener una utilidad de A y utilidad de B, evidente, superiores a la utilidad obtenida de los puntos tangenciales anteriores. ¿Ya? Es decir, y lo que está ahí en celeste, yo creo que es una de las grandes conclusiones de esta materia. No se van a perder nunca proyectos o por falta de recursos. ¿Qué significa? Significa que personas con buenas ideas pero sin recursos siempre van a poder invertirlos. Y personas con recursos pero con malas ideas siempre van a buscar a alguien que pueda invertir en los proyectos de ellos. Siempre. Eso es lo que nos está diciendo. Eso pasa cuando existe un mercado de capitales perfecto. Esa es como una de las conclusiones de esta primera parte. Entonces, ya para ir cerrando lo que, por lo menos el objetivo que les quería pasar hoy día. En el modelo de dos periodos, primero, tenemos la tasa marginal de sustitución de cada individuo será igual a la tasa de mercado R. Evidente. ¿Cuánto va a estar dispuesto? Depende de sus preferencias. Depende de sus preferencias en la cantidad que va a estar dispuesto a sacrificar. Listo. Punto 1. Y dado que esta es la TIR del último proyecto en el que invirtió el individuo, esa tasa R es al mismo tiempo la tasa marginal de transformación. Es decir, ¿hasta qué proyecto va a estar dispuesto de producir? ¿Hasta cuál? Hasta el último proyecto que tiene PPN positivo. Es bastante lógico en realidad. Va a invertir en todos los proyectos hasta que tengan menos PPN, hasta el que dio cero, y ese ya no lo va a hacer. Y como va a invertir hasta el último, ¿qué significa? Significa que su tasa marginal de sustitución, es decir, lo que va a dejar de consumir por consumir después, además va a ser igual a la tasa marginal de transformación, que era la cantidad de unidades que uno dejaba de invertir. Además, la tasa marginal de sustitución del consumo va a igualar a la tasa marginal de transformación de las inversiones. Ya, eso es lo que les acabo de explicar. Cabe destacar que este resultado no se hubiese alcanzado si no existiera un mercado en donde prestar y pedir prestados recursos. Es decir, no estamos en autarquía, sino que estamos en un mercado de capitales. Y esta tasa objetiva de mercado se convierte en el valor del dinero en el tiempo. En otras palabras, ¿a qué se está olfateando esa definición? ¿A qué se parece SR? Significa, SR se está acercando muchísimo a la cantidad mínima que se puede, a la cual se puede pedir dinero. Por lo tanto, nos vamos a empezar a enfrascar de a poquito, en algo que se llama la tasa libre de riesgo, que en este caso va a ser el R, que es la cantidad a la cual se puede prestar en una economía. Por último, el mercado de capitales permite asignar los recursos eficientemente entre aquellos que poseen oportunidades de inversión, pero les faltan recursos, como les decía, personas que tienen buenas ideas pero pocos recursos, los puede poner de acuerdo con quienes que tienen recursos pero no tienen buenas ideas. ¿Todo claro? Ahora lo dejamos hasta acá. La idea es que la diapositiva completa está arriba. Si quieren seguir avanzando, nosotros la próxima clase tenemos que terminarla y probablemente hagamos algún ejercicio, alguna actividad. ¿Ya? Profe, Vamos. Que estén muy bien. aló.
Profe. Chao, que estén bien. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, despacito, pero lo escucho. Lo que pasa es que cuando estábamos en recreo me metí a buscar el libro que supuestamente había que